Bueno, estamos en una situación que es muy engorroso moverse en nuestra ciudad, embotellamientos, tenemos situaciones de autos mal estacionados por todos lados y una notoria ausencia de autoridades municipales, inspectores de tránsito. Sí, sí, yo creo que tenemos un problema hoy de mucha congestión en áreas claves, en zonas claves. Tenemos mucha vocación de obras que uno felicita y agradece las obras porque hay obras que realmente se necesitan, pero por ahí me parece que las obras también hay que ponerle el costado del ciudadano, del día a día, ¿no? Es decir, a veces yo creo que hay mucha voluntad de avanzar y está bien, pero tenemos que pensar que el ciudadano tiene que seguir viviendo, tiene que seguir yendo a trabajar, tiene que seguir llevando a los chicos a la escuela, tiene que seguir movilizándose y a veces cuando no hay una planificación muy profunda, se ve afectado este tipo de cosas. Y vos sumabas algo que creo que es importante. Estamos viendo muchas congestiones, muchos puntos muy complejos para superar. De alguna manera, muchas veces hemos dicho que hacer una gran obra en un punto, si no se piensa qué va a pasar a las 2 o 3 cuadras, significa que esa obra va a mejorar 3 cuadras y las 3 cuadras siguientes se va a complicar. Claro. Creo que hay que pensar la ciudad y la movilidad con un criterio más amplio y también los recursos que se tienen, que seguramente no son los ideales cuando hablamos de autoridades de tránsito, también movilizarlos, que no se queden en una zona estática del centro. Nosotros necesitamos que se muevan, que tengamos una moto, por ejemplo, en Avenida Colón, temprano movilizándose para que eso que resulta escaso, la cantidad de carriles para el movimiento de esa hora. Y se salvarían, si pusieran multas, se salvan las finanzas de la municipalidad. Yo creo que al final el hombre termina corrigiendo, si percibe que ya no puedo dejar la camioneta de Avenida Colón a las 8 de la mañana e irme... Nos falta esa espada de Damocles que... La sensación, es decir, claro. Yo siempre suelo decir que lo más importante no es el control, sino la sensación de ser controlado. Es decir, cuando yo no sé dónde va a venir el control, cambia mi actitud y esto es muy bueno. Claro, ¿no? Somos todos buenos, pero cuando nos controlan son mejores. Sobre el tema de los desvíos, doctor, le quería preguntar, ¿quién es la persona que decide cómo se organiza un desvío y que decide o que debería decidir poner la señalización? Vamos a contestar en el debería. Cuando uno se planifica una obra, hay un avance de obra que se establece. En ese avance de obra, la empresa que lleva la obra es quien está en terreno, en campo, que sabe lo que tiene que hacer, es la que planifica los desvíos. Pero claramente la autoridad de control sigue siendo el Estado, ya sea provincial o municipal, de tal suerte que tiene que darse esta coordinación entre la empresa que diseñó el posible desvío y luego el control que hace la autoridad para ver si ese desvío tiene las características que tiene que ser. O sea que el responsable de señalizar es la empresa, no la municipalidad. El responsable de tomar todas las medidas para esa señalización normalmente es la empresa porque es la que está en terreno, la que está en campo. Y quien tiene la autoridad para controlar es decir, no, mejoremos la señalización, pongamos otra vía alternativa, es decir, es la autoridad. Porque en definitiva, dentro de la ciudad, la municipalidad en este caso concreto, es el que debe facilitar el tránsito, la movilidad y en todo caso corregir si hay errores. Creo que se ha ido mejorando en la ciudad la señalización de los desvíos, pero todavía a veces es pobre, sobre todo cuando se desvía de una vía principal y se hace entrar en barrios. Eso es además peligroso, tiene riesgo y hay lugares donde vienen turistas que por ahí se encuentran que no hay una señalización. Hay que ponerle mucho énfasis. Todavía en nuestro país la señalización vial, no solo la de obras, sino también la señalización de rutas y calles, todavía es un tema secundario. Yo estaba viendo, por ejemplo, que una de las cosas que estoy observando es que no se están reponiendo las señales de las calles. Es decir, esto es muy importante, es una de las cosas que más se agradece en la comunidad cuando se incorpora a un sector poniéndole es común las opalinas. Sí, Hoy es común por las obras, se caen y por ahí lo que vengo observando y me preocupa porque eso debe ser una voluntad permanente. Es decir, siempre debemos tener la señalización porque es la forma que un servicio de emergencia llegue más rápido, que alguien pueda... Claro, la policía, porque no pueden saberse los mismos policías todas las calles de memoria. Es imposible. Córdoba ya es una gran ciudad, una ciudad muy amplia y necesitamos que esto sea a veces se plantean las grandes medidas
medida de seguridad, y a veces hay pequeñas como esto, que todas las calles estén señalizadas, que la nomenclatura vial esté correcta, que la señalización, esa debería ser, es la primera y básica medida de seguridad. Doctor, ¿es falta de sentido común, falta de inspectores, que uno, por ejemplo, salidas de bailes, de zonas de boliche, no hay ningún control de alcoholemia, no hay ningún control de estacionamiento, lo cual sería muy lógico proponérselo, ¿no? Yo creo que sí, hay que poner orden. Bueno, se ha avanzado bastante, digo, en el tema de regularizar, me parece, de parte de la provincia, los registros de naranjitas, de alguna manera mostrar que esto es una actividad que debe ser mirada por las autoridades, es decir, no para privatizar ni para nada de eso, pero sí hay actividades que hay que darle garantía al ciudadano. El ciudadano no puede ser que estacione su auto, venga alguien y dice me tienen que dar 200 pesos, ¿y por qué? Como pasó en el recital de Phil Collins. Exactamente, por eso creo que esos son buenos mensajes, que a veces, por eso es lo que decíamos recién, lo importante a veces más que el control es que la sensación de que alguien pueda venir y controlarme. Y esto es lo que nos está faltando. Me parece que yo no sigo los controles en la ciudad, no tengo esa información, pero lo que uno percibe es que hay muchos lugares y muchos horarios, sobre todo, en donde seguramente nadie va a pasar por el lugar para controlar. Y eso atenta, en definitiva, con la convivencia. Porque si yo digo, bueno, total, dejo a los chicos acá a la escuela y me voy a comprar algo en un comercio y dejo el vehículo. O tengo que descargar en un comercio, ¿y qué importa si sean las 3 de la tarde pero o las 8 de la mañana? No es que los camiones, hablando de las cargas y descargas que vemos por todos lados en el centro, no tenían un horario después de las 10 de la noche. Tenía un horario. Ahora, esas empresas que son multinacionales de gaseosas, ¿no han capacitado a su personal de cómo se estaciona? Acá hay muchos criterios que se cruzan, ¿no? Está en la necesidad del comerciante, está en la necesidad de la empresa que viene a proveer la mercadería, está la necesidad de la circulación. Creo que acá a mí me da la sensación que tenemos que volver a sentarnos y establecer nuevas reglas, porque, a ver, yo no tengo un seguimiento de las normativas de transporte y de carga y descarga, no sé si han cambiado, pero lo que queda claro que lo que hoy tenemos es que muchas veces observamos en algunas avenidas que hay una congestión que simplemente habiendo prohibido que en ese horario se haga carga y descarga, hubiéramos mejorado la circulación. Lo que tenemos que pensar, en definitiva, y creo que cuando nosotros pensamos la movilidad, la primera persona que tenemos que pensar es en el ciudadano que se tiene que mover. Entonces, la garantía de fluidez, la garantía de seguridad es algo que es de la autoridad y no puede ser reemplazado en esa gestión. Ahora, en este caso que usted citaba el ejemplo de un camión descargando gaseosas, muchas veces uno los ve estacionados en doble fila. Si hay un accidente allí, si un automovilista atropella al personal de esta empresa, ¿quién tiene la culpa ahí? Queda claro, esto está muy buena la pregunta. Es decir, en la base de la enorme mayoría de siniestros viales, siempre hay una infracción de tránsito. Es decir, cuando queremos buscar un sentido a por qué le ponemos tanto énfasis en disuadir las infracciones, en controlar las infracciones, es porque yo no conozco siniestros viales que no haya una infracción en su base, que puede ser un mal estacionamiento, una apertura de puerta, una violación de la prioridad de paso, una invasión de senda peatonal, una invasión de semáforo. La gran mayoría son a causa de una infracción de mayoría en la base. Mire qué dato que está dando, doctor, ¿no? Exacto. Hay una o varias infracciones, a veces son varias. Hay una persona que venía sin cinturón, que es una infracción, hay una persona que se distrajo para operar el celular, una persona venía a exceso de velocidad. Es decir, no podemos imaginar la siniestralidad vial sin infracción de tránsito. Y esto, que es una conclusión que a todas luces es objetiva y no se discute, es lo que nos tiene que guiar cuando fijamos la política de persecución. La base de perseguir las infracciones es justamente que no haya siniestros viales. ¿Y esto en qué se repercute en el quehacer de cada día? ¿Y cuál es el perfil de las infracciones que más me interesan? Entonces, cuando yo veo que por ahí hay muy pocos semáforos en rojo, hay pocas violaciones del prioridad de paso, hay pocas infracciones a la invasión de la senda peatonal, cuando veo que no estamos apuntando tal vez a aquellas infracciones que más repercuten en la siniestralidad vial, me parece que estamos equivocando, no porque no haya que controlarla, sino que si controlamos solo esta y no esta, lo que no vamos a resolver es el problema de fondo, que las infracciones no terminen causando los siniestros viales. Recién, la verdad que es muy notorio, muy evidente y muy llamador a la conciencia el hecho de que la gran mayoría de los accidentes tengan origen en una infracción de tránsito. Y algo tan común en estos días que es
ir manejando con el celular. El celular es, tal vez, desde mi experiencia de casi 32 años trabajando en esto, el celular es el desafío más difícil que tenemos hoy. Más difícil porque el celular ha generado lo que yo llamo la cultura de la inmediatez. Es decir, a mí se me ocurre algo y ahí nomás tomo el celular y lo activo. A veces yo estoy hablando con adolescentes y uso una palabra que no conocen, inmediatamente sacan el celular, estén donde estén y lo empiezan a usar. Y esta práctica ha generado lo que se llama la cultura de la inmediatez. Entonces, a veces has estado con una persona todo el día y son las 11 de la noche y te llama para preguntarte una cosa que te podía preguntar mañana. Es decir, la cultura de la inmediatez que tiene el celular es que hoy quiero. Yo quiero saber cuál es la noticia de hoy, cuál es el video de hoy, por eso, entonces... Responder el mensajito exacto, ya, saber quién me mandó un mensaje, ya hay una necesidad, que hemos caído todo en esa necesidad. Hace poco leí un informe sobre la generación Z y decía que la generación Z nos ha transmitido esta necesidad inmediata, yo quiero y lo quiero ya. No, decían que no hay que pensar una generación Z que va a entrar como cadete de una empresa y a los 30 años va a ser gerente. No, la generación Z quiere entrar y ser gerente. A los 30 días. A los 30 días. Esto es lo que ha pasado en la realidad. El celular, entonces, primero lo tenemos que respetar el problema. Es decir, tenemos que tratar de entenderlo, porque si no entendemos el factor de riesgo, no lo vamos a combatir eficazmente. Es decir, con esto que acabo de decir, te pongo, ¿cuál es la solución que estamos observando? Multas, cada vez más multas. Y está cambiando. ¿Se hacen más multas? Se hacen más multas. Incluso alguna vez discutía porque había un inspector que era la multa que le gustaba hacer. Entonces hacía siempre esa multa, no hacía las otras. Esto también son cosas que hay que discutir, sí, ¿no? Es decir, pero el problema del celular y la conducción tiene que ver con la percepción, en mi enfoque, con la percepción del tiempo. Si yo te digo 1 segundo es mucho o es poco, 2 segundos es mucho o es poco, me decís, no es nada. Claro. El problema es que cuando yo voy conduciendo un vehículo, para tratar de buscar una fórmula que nos ayude a entender. 1 segundo a 40 kilómetros por hora recorro un poco más de 11 metros. Y si voy a 80, a 40 kilómetros, 11 metros en 1 segundo. ¿Qué es lo que pasa? Ahí tampoco me dice nada, 11 metros en 1 segundo a 40. El problema es que si nosotros vamos por una ruta común, normal, la ruta convencional, como le llamamos, tiene 7 metros de ancho. Y yo tengo un carril a lo sumo de 3,5 metros. Si yo estoy 1 segundo distraído viendo quién me mandó el WhatsApp, en ese segundo recorrí 11 metros. Es decir, que puedo haber cruzado. 22. Claro, si iba a 80. Claro. Si voy a 40, pero supongamos que voy a 40. Sí. Voy a recorrer 11 metros. Quiere decir que esos 11 metros no voy a saber por dónde voy. Pierdo la georreferencia por donde circulo. Entonces, esto es lo que pasa en muchísimos siniestros viales. Ni qué hablar si son 2 segundos. No, ni qué hablar si estoy manipulando el celular y estoy traduciendo lo que quiero decir a un lenguaje en teclas para enviarlo. Es decir, todo ese esfuerzo, la conducción requiere básicamente la información que nos da la vista, 95%. Cuando yo dejo de percibir 1 segundo, lo que dejo de ver es las circunstancias que se me van a presentar en la ruta 50 metros después. A veces la distracción, la colisión o el choque se produce 50 metros después de donde estuvo la distracción, porque yo al dejar de mirar, lo que dejé de ver es toda la información que me permite anticipar una situación. Doctor, ¿y la gente que está en el semáforo con el auto detenido? No, hay que sacar totalmente... También es una infracción. No es una infracción, pero acá yo lo estoy viendo de un punto más genérico. Como sociedad tenemos que sacarnos este problema de encima. Hace poco me visitó un amigo que me dijo una cosa que me dejó pensando. Tuve un par de situaciones de riesgo y decidí algo. Cuando me subo al auto, apago el celular y lo guardo en la guantera. Es decir, listo, total... Yo sé que en 10 minutos, en 20 voy a llegar, voy a ver los mensajes y voy a contestar. Eso, algo parecido nos está pasando en el transporte de cargas o pasajeros. El problema que estamos teniendo en el transporte es que hay muchos choferes que llevan 2 celulares o 3. Es decir, a veces está el celular de la empresa, el celular personal. Bueno, esto, ¿cómo hacemos para decirle que no lo use mientras maneja? Cuando maneja 10, 11 horas por día. Bueno, lo que estamos trabajando, hay que tener propuestas, no es simplemente prohibir. Está claro que tenemos que controlar porque es hoy uno de los grandes factores que está causando muchos siniestros viales que hoy no sabemos por qué han ocurrido. Doctor, otra de las cosas que vemos muy a menudo es vehículos estacionados en la carpeta asfáltica de calles, rutas o avenidas en zonas donde hay doble raya amarilla
y uno para pasar tiene que cometer una infracción. ¿Cómo nos debemos manejar en este sentido? Una de las cosas que más me sorprende es que se pone poco énfasis y en la formación de los conductores y luego en el sistema de control. Las banquinas no son espacios para estacionar. Primera definición, es decir, yo no puedo estacionar en banquinas. ¿Qué significa estacionar? Parar mi vehículo, bajarme, estirar las piernas, tomar un mate. No. La banquina integra el concepto de ruta y eso hace que tengamos muchos accidentes. Como pasa en Chile, que no se puede estacionar en la banquina. No se puede, pero en Argentina también está en la ley. Bueno, pero no se controla. No, está claro, no se controla y no se conoce, no se difunde. Por eso hace poco discutíamos con un amigo y yo le decía, está claro que no se controla, pero tampoco se enseña. El otro día estaba en una capacitación de choferes, de muchos años la mayoría, y dice, nunca nos habían dicho que en la banquina no se estacionaba. Y resulta que muchos choferes paran a estacionar en la banquina para preparar el mate. O para dormir, sí. Para preparar el mate. Y después lo toman manejando. Y tampoco estamos tomando conciencia que el gran factor que hoy genera lo que es la contaminación visual, la distracción, es decir, si yo no miro y no percibo 100 metros antes las circunstancias que se me presentan en el tránsito, no te olvides que cuando manejamos, cuando vamos aumentando la velocidad, el ojo humano instintivamente mira más lejos. Entonces, cuando yo dejé de mirar, ¿sí? 1 o 2 segundos, lo que hice es dejar de advertir con antelación las situaciones de riesgo. Cuando llego a la situación de riesgo ya no tengo tiempo de evitarlo.